Hace exactamente 180 años dio inicio la primera intervención francesa en México, la cual es conocida coloquialmente como la Guerra de los Pasteles. Fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Comenzó del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. Los antecedentes de la Guerra de los Pasteles se remontan al año 1827, 6 años después de la consumación de la independencia de México, cuando se firmó un acuerdo con Francia que buscaba regular la relación entre ambas naciones y que recibió el nombre de Declaraciones Provisionales. Años después, sin embargo, un grupo de comerciantes franceses realizó una serie de reclamaciones contra el gobierno mexicano a través del embajador francés en México, el barón Antoine Louis de Faudy. Entre ellas, estaba un reclamo interpuesto por el señor Remontel, un ciudadano francés que poseía una pastelería en el poblado de Tacubaya y que declaraba enfáticamente que, en 1832, oficiales del entonces presidente Antonio López de Santa Anna, habían degustado de su fina repostería francesa y abandonaron su negocio sin pagar lo consumido, aprovechando los disturbios que asolaban por doquier. Por esa deuda sin pagar, el señor Remontel exigía la estratosférica cantidad de 60.000 pesos de aquel entonces. Por este motivo es que la intervención militar que le siguió fue conocida en México como la Guerra de los Pasteles. Por esa reclamación y varias más, el gobierno francés, a través del barón de Faudis, exigía una indemnización de 600.000 pesos, a la que el gobierno mexicano de Anastasio Bustamante se negó. La tensión entre ambas naciones se agudizó con el fusilamiento de un filibustero francés en el puerto de Tampico. Entre febrero y marzo de 1838, las amenazas francesas se hicieron realidad cuando 10 barcos de guerra, bajo las órdenes del comandante Basoche, arribaron a Antón Lizardo, Veracruz. Desde uno de los barcos, de Faudis lanzó el ultimátum. Exigía el pago de los daños a súbditos franceses antes de 15 de abril o invadirían el territorio mexicano. El 16 de abril de 1838, el comandante Basoche declaró el cese de las relaciones entre México y Francia, y el bloqueo de todos los puertos de la República, empezando por el puerto de Veracruz. Dicho bloqueo duraría 7 meses. Al ver que México no cedía a las exigencias económicas, Francia despachó 20 barcos militares más, al mando del contraalmirante Charles Baudin, quien ostentaba el cargo de ministro plenipotenciario del gobierno francés. Con ese carácter, Baudin se reunió en Jalapa con el ministro mexicano Luis G. Cuevas para efectuar negociaciones. Baudin reclamaba, además de los 600.000 pesos de indemnización, 200.000 adicionales por los gastos de la flota francesa anclada frente a Veracruz. Como dichas demandas no fueron cumplidas, los franceses bombardearon el fuerte de San Juan de Ulúa el 21 de noviembre de 1838. Una junta de guerra declaró entonces la capitulación, el castillo fue entregado a Baudin y la bandera francesa fue izada. El 30 de noviembre de 1838, México declaró la guerra al rey de Francia y nombró jefe de las operaciones en Veracruz al general Antonio López de Santa Anna, quien llamó a las fuerzas comandadas por el general Mariano Arista a combatir la invasión con toda violencia. El 5 de diciembre de 1838, el príncipe Joinville ordenó un ataque al baluarte donde estaba Santa Anna. Los franceses dispararon directamente a los soldados que formaban los guardias del general mexicano, dando muerte a varios de ellos y tomando prisionero a Arista. Cuando los enemigos se replegaban, Santa Anna avanzó por el muelle. Al verlo, los franceses descargaron metralla. El saldo fue de 9 muertos y otros tantos heridos, entre estos el propio Santa Anna, quien terminaría perdiendo una pierna en la refriega. Tras meses de conflictos, intervinieron los ingleses, que se veían seriamente afectados por la falta de comercio debida al bloqueo. La flota de las Indias Occidentales británica fondeó en las playas de Veracruz a finales de 1838, con la intención de forzar a los franceses a negociar la paz. El comandante francés se vio obligado a conferenciar con el ministro inglés, Mr. Pakenham, y a aceptar su mediación. Las negociaciones tuvieron lugar a comienzos de 1839. Al gobierno francés los representaba Charles Baudin y al mexicano, Manuel Eduardo de Gorostiza. La paz se firmó el 9 de marzo.
Los franceses devolverían el castillo de San Juan de Ulúa. México prometía anular los préstamos forzosos y pagar 600,000 pesos de indemnización. Los tratados fueron ratificados por la Cámara de Diputados el 18 de marzo. Si bien con estos acuerdos se consiguió la paz, la famosa deuda no se pudo cubrir como lo exigían los franceses y, años después, ese mismo argumento serviría de pretexto para echar a andar una segunda intervención francesa contra México. Como dato curioso, el 4 de diciembre una fuerza francesa desembarcó en Veracruz y el general Santa Anna envió sus tropas para echarlos. Durante la batalla una bala de cañón impactó en la pierna de Santa Anna. Las heridas eran de tal magnitud que al día siguiente un médico le tuvo que amputar la pierna por debajo de la rodilla, sin anestesia. Antonio López de Santa Anna ordenó que se hiciera un funeral con todos los pormenores, es decir, un funeral de estado para su miembro perdido. El 27 de septiembre de 1842 se hizo una misa con requiem en la iglesia de Zempoala, y tras el funeral una comitiva con el obispo, embajadores, militares y generales acompañaba la extremidad hasta el cementerio de Santa Paula para celebrar el entierro. El dictador se hizo construir una prótesis de corcho que sustituía la pierna amputada, con la que iba a todas partes. Después de este episodio se empezó a llamar al dictador con el apodo de 15 uñas. La curiosa historia de la pierna no termina ahí. La pierna de verdad fue exhumada y llevada a Ciudad de México, donde la volvieron a enterrar con todos los honores. Más tarde, en 1844, en medio de un episodio de guerra civil, la población volvió a desenterrar la famosa pierna de Santa Anna, arrastrándola por las calles como humillación al general. Y con respecto a la prótesis también la acabó perdiendo, fue en la batalla de Cerro Gordo, contra una invasión de los Estados Unidos. Hoy en día se puede ver en un museo de Illinois. En su última etapa, Santa Anna se tuvo que exiliar y al cabo de unos años retornó a México, murió en 1876 a los 80 años.